En la cordillera oriental del sur peruano, a 2.430 metros sobre el nivel del mar, en la región de Cusco, provincia de Urubamba, se encuentra Llactapata, una obra magnífica de arquitectura e ingeniería, asentada en el distrito de Machu Picchu y sobre el valle sagrado de los Incas. Ríos de tinta se han escrito sobre esta sagrada ciudad en el último siglo. Cada día aparecen nuevas teorías que tratan de resolver los diferentes enigmas al respecto de esta fortaleza o antigua yacta que permaneció oculta a los españoles de la conquista. Ventaja para los estudiosos que permitió posteriormente analizar cómo era y lucía una verdadera ciudadela inca sin tener que recurrir a las siempre dudosas restauraciones arqueológicas modernas. Machu Picchu es uno de los destinos turísticos más visitados del planeta. No en vano, fue elegida como una de las nuevas maravillas del mundo en un concurso en el que participaron millones de visitantes en internet. Como digo, ciudadela sobre la cual se han escrito infinidad de libros, contrastando con ello el obvio hecho de que después de haber revisado incontables crónicas de la conquista, no encontré más que una pequeña referencia sobre ella. Este video no pretende ahondar demasiado en las ya conocidas hipótesis sobre su construcción desde el punto de vista tradicional o políticamente correcto, desde la perspectiva arqueológica y colegiada que considero válida. En este punto debemos entender que Machu Picchu tiene dos edades. La primera es la más antigua y mítica. Tal vez hablamos de la yacta que descubrieron los incas. Y la segunda, el Machu Picchu que conocemos hoy, el transformado, verdeado y tecnificado por la mano inca. Repito, en este reportaje daremos voz a las diversas investigaciones osadas y paralelas al status quo de la ciencia actual, que caminan por ese delgado borde, siempre al filo del precipicio, pero en constante ascenso, que nos conducirán, de seguro, por el verdadero sendero del Olimpo del saber, y que nos permitirán entender a los constructores milenarios, culturas que nos legaron imposibles fortalezas y ciudades y que desaparecieron en el antiguo cataclismo. En la ciudad poblada de silencios se presiente el grandioso espíritu de quienes la crearon, pujante como antaño, mostrando su vigor, su honda resiedumbre, su talla de coloso. Allí están los forjadores de Machu Picchu, inconmovibles, de pie, creciendo en estatura, desafiando al tiempo en la eternidad de la piedra. Son los mismos que amarraron al sol en los Intihuatanas, los que hicieron caminar el agua por el espinazo escarpado de las rocas, los que convirtieron en surcos la empinada ladera de los cerros, haciendo germinar el grano en las alturas. En la parte superior de Machu Picchu, de acá podemos apreciar la Guairana o la Casa del Guardián, y cerca de la Casa del Guardián tenemos la roca funeraria, mal llamada por Hiram Bingham, porque él asume la idea de que en este sector o en la parte superior de la piedra se sacrificaba llamas.
Información al 100% no lo tenemos, el propósito de esa roca no lo sabemos en verdad, pero es una de las teorías que estamos manejando. Y tenemos otras teorías, por ejemplo, las piedras que vemos alrededor de esta roca no pertenecen a este sector. Hay un autor que menciona que estas piedras fueron traídas desde las playas de Lima. Entonces quiere decir que la gente que venía a Machu Picchu traía ofrendas. Las ofrendas no solamente eran ídolos, oro, plata, podía ser cualquier elemento que lo podías traer desde tu parte interior, ¿no? O si fuera coca, si fuera piedra o cosas más importantes. Es por eso que podemos ver estas rocas que están dispersadas en este sector, como te había indicado, que pertenece a Lima. Desde Lima hasta aquí es 2000 kilómetros, y traer esa roca desde allá, desde las playas de Lima, entonces la gente sufriría. Pero ¿por qué? ¿Para qué? La pregunta es, en las partes altas de las montañas hay piedra acumulada sobre piedra, lo llamamos apachetas. Sí. Ya, las apachetas fueron ofrendas a las montañas. Okay. En un principio se pensaba que era una tradición incluso de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay una comunidad de los apaches, ¿no? Apaches. Entonces se asemeja a la palabra apacheta, porque apay significa traer, chaita algo, traer algo. Entonces esas rocas o esos montículos de piedra son ofrendas hacia las montañas, a los apus, ¿no? De igual manera, las personas que traían en esos tiempos esas rocas desde lugares muy lejanos podían controlar su equilibrio. Imagínate en un momento tú cargando esa roca y podías desistir, rendirte y botar y mandar todo al tacho, pero de esa forma ellos llegaban al equilibrio. Entonces no cualquiera podía llegar a Machu Picchu, llegaba gente con conocimiento. Como les había indicado, Machu Picchu ha sido una universidad para conocer el conocimiento de los astros, cosmología, puntos de energía, puntos de meditación, ¿no? Hoy en día la arqueología no nos explica de eso, ¿no? Por eso es que hoy en día, ¿por qué atrae Machu Picchu millones de personas? Porque no solamente es el paisaje, sino también la energía que existe en el lugar. Así es. Perfecto. Bueno, ahora sí nos dirigimos a la ciudadela. Exactamente, en unos minutos vamos a pasar por la puerta principal y después tendremos una explicación amplia acerca de la investigación del francés Thierry Jamil, que en un futuro ya se podrá hacer excavaciones y posiblemente cambie la historia de Machu Picchu, ¿no? Muy bien, vamos entonces. Okay. Entonces aquí tenemos como unas orejas o... Una oreja, un anillo, una asa, y a la izquierda y a la derecha tenemos las protuberancias, ¿no? que servían para sujetar la puerta y de esa forma poder amarrarla, pues. Entonces quiere decir que no estaba Machu Picchu abierta las 24 horas. Cerrada. Estaba cerrada, ¿no? Wow. Entonces no era para público en general, sino para un tipo de gente específica. Claro que había gente que trabajaba, que producía textilería y todo eso, que ya posteriormente vamos a ver los talleres, ¿no?
pero nos está indicando la entrada principal con sistemas de seguridad, y vamos en los otros lugares vamos a ver sistemas de seguridad con otros tipos de técnicas. A la sombra del lejano Nevado Salcantay, considerado como Apu o espíritu mayor, y del cercano Huayna Picchu, entre otras cumbres sagradas, las alturas de Machu Picchu transmitían las vibraciones únicas del culto incaico a los muertos, y en especial al fundador del Tahuantinsuyo, Pachacútec. Fue el cronista español Juan de Betanzos, en la Suma y Narración de los Incas en 1551, el encargado de traer noticias de primera mano sobre la relación del primer Inca del Tahuantinsuyo con Machu Picchu, apoyadas por el testimonio de su esposa Angelina Coya Yupanqui, perteneciente a la nobleza incaica y al linaje de Pachacútec. Así llegó a confirmar que su momia se hallaba en un pueblo llamado Patayacta, que el mismo soberano había ordenado construir. Si bien en aquella zona abundaban los Patayacta, una palabra quechua que significa pueblo en lo alto, Betanzos bien pudo estar refiriéndose a Machu Picchu. Para algunos, bien podría ser que Machu Picchu, el Patayacta de Pachacútec, parece haber sido su lugar de descanso antes de convertirse en su mausoleo. Según estos documentos, muchos acreditan la estrecha relación de Pachacútec con las tierras donde se levanta Machu Picchu. Bien pudo ser su lugar de solaz y descanso durante su reinado, y más adelante un espacio sagrado donde se veneró su momia. En Machu Picchu, el Inca Pachacútec debía andar en compañía de la gente más próxima: la Coya, esposa principal; la Panaca, familia o ayú real; los amautas, sabios; y demás servidores. Entonces, ¿acaso Machu Picchu fue una enorme tumba real? Muchos cuestionan esta hipótesis, ya que si esto es así, ¿dónde se encuentra la momia de Pachacútec? ¿Acaso fueron los amautas quienes decidieron sacar de Machu Picchu, donde residían unas 400 personas dedicadas al culto del Inca muerto, las momias de Pachacútec, su Goya y las de los otros miembros de la Panaca, junto con sus tesoros, antes de la llegada de los españoles? Una sabia medida que se aplicó igualmente con las momias del resto de los soberanos guardadas en el Coricán chacusqueño. Continuando con el relato, el arqueólogo Luis Lumbreras dijo: los españoles emprendieron una búsqueda agresiva de las momias de los incas. Polo de Ondegardo, quien también fue cronista, halló, a pedido del virrey marqués de Cañete, los cuerpos de Pachacútec, Huayna Cápac y de la esposa de este, Mama Ojyo, en una casa del Cusco. Los cuerpos fueron enterrados, según dictamina la doctrina católica, en un hospital de Lima, San Andrés, en Barrios Altos. Las excavaciones en la ciudad sagrada han sido limitadas desde las investigaciones iniciales de Hiram Bingham. Un 60% del trabajo realizado para la construcción del sitio yace bajo tierra. Al entrar a esta habitación, pasaste por un obstáculo, y es esta roca. Cuando uno construye habitaciones o viviendas, no puede bloquear las entradas, ¿no? Entonces, tampoco los incas han sido ociosos o vagos para dejar la roca bloqueando una entrada. Lo que pasa que acá, o debajo de la roca, con las investigaciones que se hizo en el 2011 con el francés Thierry Jamil y el tal Crespi, ellos trajeron la tecnología, la última tecnología, y monitorearon esta habitación y encontraron algunas momias y algunos metales. Es la evidencia que ellos están dando con su investigación, ya que esta persona, Crespi, en el 2010 encuentra detrás de este muro, en la parte baja, encuentra una entrada y ahora está bloqueada. Si los arqueólogos que trabajan en Machu Picchu dicen que no existe o no hay nada, ¿por qué han bloqueado esa entrada? Es porque hay algo. Lo que pasa es que los arqueólogos no quieren darle la credibilidad a estos señores que vinieron de otro lugar, pero han estado 30 años, 20 años, 15 años arqueólogos trabajando acá
y no se dieron cuenta de ese ingreso, ese acceso. Posiblemente en un futuro la historia de Machu Picchu cambie radicalmente con estas nuevas evidencias. No sabemos qué hay ahí, pero sí el propósito de esta roca es que está escondiendo algo. Hay un pasaje, una chincana, un túnel, una cueva que está escondiendo posiblemente algún tipo de tesoros. O sea, lo que tú quieres decir es que acá debajo de nosotros ahora mismo podría estar, como decía Thierry Yamin, Pachacútec, la momia de Pachacútec. Claro, él asume, ¿no?, que la momia de Pachacútec está ahí, pero no estamos seguros. Claro, con la evidencia que los estudios que ha hecho él encuentra algo de envolturas que él asemeja son momias. Pero sí, se podría decir en un 50% que es verdad, porque él trajo... O sea, de que hay algo, hay algo. De que hay algo, y es por eso que el gobierno del Perú también lo ha cerrado el acceso. O sea, para ver... ¿Antes se podía bajar, dar la vuelta? Se podía bajar y se podía pasar por ahí, y ahora no se puede, no se puede. Nos vamos a aproximar un poquito y podremos ver en el medio de toda esta estructura, en la parte baja, hay unas rocas que asemejan como si fuera una entrada. Una entrada, ¿no es cierto? Así es. Pero antes sí se podía normal. Antes sí se podía. Ahora, si nosotros saltamos esa seguridad, nos desalojan inmediatamente. Hay por todo lado vigilantes y se impide que ahora que la gente vaya ahí. Claro, es por eso que ellos, yo pienso que están escondiendo algo, ¿no? Si no hubiera nada, dejarían pasar, ¿no? Entonces, pensamos que, y estamos seguros que sí existe algo, que hay algo, y esperemos pues que las autoridades den a conocer, ¿no?, estas informaciones, porque no es dable que nos escondan información y nosotros estemos dando una información vaga hacia el turista, ¿no?, o a las personas que quieren conocer Machu Picchu. Son varias galerías que están acá abajo, ¿no? Según la resonancia magnética. Según lo que han hecho los estudios, se encuentra cavidades, en las cavidades, ¿no? Pasadizos también decían. Pasadizos o cuevas o túneles, ¿no? Y entonces nos vamos a aproximar a la puerta un poco y vamos a poder observar que sí es verdad, ¿no? Perfecto. Entonces los incas han dejado esta roca grande ahí con un propósito, y entonces los arqueólogos... Está sellando de repente la entrada, ¿no? Claro, no sabemos. Así es. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Sí. ¿Se puede apreciar la roca en el medio? Sí. Ese es el ingreso, ¿no?, el acceso hacia la tumba, pero está tapiada con piedras pequeñas. Por eso es que este francés se dio cuenta que no pertenece al muro, ¿no?, sino está bloqueada, ¿no? O sea, ¿es esta de acá o la que está? En el medio, esa es la que está sobresaliendo, esa grande. Porque viendo desde el otro lado, también hay otra piedra, a este lado. Pero no se ve, está más adentro. Acá está. Aquí está. Se puede apreciar la roca al medio, que está al medio, es el ingreso, ¿no? Entonces, ese ingreso está tapiada con piedras pequeñas. Entonces este francés se dio cuenta que el tapiado de esa parte no era o no es igual a la pared, ¿no? Bueno, solo para pasar. Cavidad en esta cueva natural se puede apreciar cómo los incas han acondicionado este cuarto, y en la parte de atrás han hecho una pared, ¿no? Lo han construido una pared. De igual forma está la estructura que hemos visto en el cuarto, en la parte superior. Es lo mismo. Más o menos. Quiere decir que los incas utilizaban este tipo de cavidades para enterrar a sus momias. ¿Acá han encontrado algo? ¿Tú sabes algo de eso? Posiblemente acá se ha encontrado osamenta humana, y hasta hoy en día todavía vienen algunos chamanes de diferentes lugares, dejan sus ofrendas, sus cocas. ¿Por qué? Porque han sido lugares importantes para ciertos tipos de momias, ¿no?, con alta jerarquía. ¿No? Okay, perfecto.
Perfecto. Bueno, ya. Cada vez que tú cruces una puerta de doble jamba, quiere decir que estás en un lugar importante. Si ves 3, la categoría es más importante. En Cusco no se ha encontrado 3 jambas, pero en Puno sí, en algunos lugares de Puno sí se ha encontrado, ¿no? ¿Por qué Puno? Porque Puno es el segundo chakra del planeta Tierra. Caminar entre los edificios a los soñadores nos da cierto placer indescriptible. Da la sensación de estar en el cielo mismo. A la mente científica, sin embargo, le ha permitido estudiar una cápsula del tiempo, ya que ningún poblado ocupó este lugar después de que fuera abandonado. Hiram Bingham, el historiador y explorador que hizo pública la existencia de Machu Picchu, se sintió defraudado por no haber encontrado el tesoro de los incas, aun cuando encontró muchos artefactos y restos óseos que hoy yacen en museos extranjeros. Sobre el material que sacó Bingham de Machu Picchu, que hoy se encuentra en la Universidad de Yale, es un misterio. Solía hablarse de unos 5.000 artefactos, pero recientemente el gobierno de Perú reclamó más de 46.000 piezas. La confusión proviene de que muchos objetos están compuestos por numerosos fragmentos. Se considera que solo 350 objetos son piezas de exposición. La universidad se comprometió a devolver estos objetos y una cantidad no precisada de fragmentos en un acuerdo de 2008, siempre y cuando se construyera un museo adecuado, de acuerdo con especificaciones demandadas por dicha universidad. Algunas de estas piezas fueron devueltas en el 2011 y se pueden ver en el Museo de la Casa Concha, en Cusco. En gradiente, ¿no? En gradas. Exactamente no sabemos cuál ha sido el motivo de estas gradas, o podría ser de repente ha sido un tipo de huaca, ya que estamos en estos momentos en la cantera. Este tipo de roca es el granito blanco y su dureza es de 7 grados. Y para cortar este tipo de roca se necesita diamante o hierro. Los incas no han conocido el diamante, tampoco han conocido el hierro, pero sí han conocido la hematita o la piedra jiguaya, ¿no? Que 80% es natural hierro. Se ha encontrado bastante de este tipo de piedra, que los incas lo usaban como martillos, ¿no? Y también han hecho el champi, ¿no? El champi es una aleación de diferentes metales como el cobre, pero eso podría romper así, ablandar de esa forma. En realidad, para hacer una construcción megalítica fuerte, como vamos a apreciar en el templo principal, es difícil. Y entonces seguramente han tenido que emplear algún tipo de tecnología más avanzada que nosotros, que hoy en día tenemos. Entonces, por eso es que es un misterio, ¿no? Hasta ahora. Incluso se habla de la manipulación de la piedra como una plastilina, pues, ¿no? Llegar a ese nivel no se puede en ninguna parte del mundo, pero viendo en sus construcciones megalíticas vas a poder apreciar que ha sido posible para esa cultura, y seguramente el conocimiento ha sido de culturas ya pre-incas, pues. Sí, bueno, y también se dice que tenían martillos de meteoritos. ¿Has oído hablar de eso también? Exactamente. No sé si te has enterado que en la lanza de Tutankamón en la parte superior está hecho de un meteorito, pues. Exactamente, los incas también han conocido, pues, porque por esta zona, por estos lugares, millones de años caían meteoritos y ha sido utilizado, pues, por estas culturas también. Entonces, sí, es posible que han usado ese elemento para poder cortar también, ¿no?
El Torreón o Templo del Sol es la única construcción circular de Machu Picchu y se sabe que funcionó como observatorio solar. Su arquitectura presenta algunos de los trabajos más finos de todas las construcciones incas. Debajo de la edificación hay una gruta, la tumba real, donde aparentemente descansaba la momia del inca Pachacútec. Según la teoría aceptada, sin embargo, nunca se encontró una tumba en este lugar. Además, según las investigaciones de Brian Foster, este sería un sector muy antiguo, casi milenario, el cual fue encontrado por los incas y restaurado, desconociéndose su verdadera función original. Desde el Torreón, de forma circular, se divisan aún los caminos del Cusco y los que se abren a la feracidad de las selvas quillabambinas. Desde este punto, como te decía Rafael, podemos observar el Templo del Sol, mal llamado por Hiram Bingham el Torreón, ¿no? Porque hoy en día lo llamamos el Templo del Sol, porque el 21 de junio nos da este panorama, ¿no? Más o menos a las 7 de la mañana el sol va a proyectar y va a hacer su ingreso por la ventana y va a marcar un día astronómico, ¿no? Si te das cuenta. Ahora, ¿por qué está en esa forma circular? Porque está representando a la proporción divina. Si te das cuenta, la proporción divina es de esta forma, ¿ok? Ya, y esto recién fue descubierto en 1600 con Fibonacci en Italia, pero los incas ya lo conocían antes que los europeos. Entonces quiere decir que ha sido una cultura más avanzada que Europa. Ellos dicen que, por ejemplo, los incas no tenían una escritura. Si tú vas a China o Japón o países de Arabia, ellos no tienen el alfabeto, ellos usan caracteres. De la misma forma los incas escribían en su textilería. Incluso se habla que han tenido una librería amplia llamada Poquencancha, que existía en Cusco, y el Poquencancha ha sido quemada, pues ha sido destruida por los españoles. Así es, que era la librería donde se almacenaba bastante información, ¿no? Entonces pues, nos podemos dar cuenta que ellos conocían perfectamente el número de la Fibonacci, ¿no? Pero adentro hay una roca todavía. Hay una roca adentro, posiblemente ha sido un altar para poner ofrendas en honor al sol, ¿no? Entonces la ventana que estamos viendo... Ya no se puede ir hacia ese lado, ¿no? Ya no se puede entrar, pero sí... Antes se podía entrar. Antes sí, pero por un tema de cuidar el patrimonio no se puede ya. Y a la derecha tenemos otra ventana con dirección a la Puerta del Sol para el 21 de diciembre, que sería el solsticio de verano. Pero en verano acá es un mes más lluvias, entonces es difícil ver ese día astronómico en acá, ¿no? Posiblemente los incas han podido llegar a ver eso, ¿no? Muy bien. La tumba real, le dicen. Exactamente, con unos nichos más o menos con una altura de 2 metros, ya que Machu Picchu fue construido por Pachacútec, posiblemente su momia y junto con su familia o clase real han sido colocados en estos nichos, ¿no? Posiblemente, porque no hay otra construcción en Machu Picchu de la misma magnitud, entonces es la única. Por eso que se le llama la tumba real. Pero hay elementos importantes en este sector. Claro. Tenemos, por ejemplo, el patapata o chacana en 3 niveles. ¿Ok? Aquí, de acá. este de aquí. Este es 3 que vienen, ¿no? 3 niveles, una parte de una chacana. ¿Cuál? ¿Esta de aquí? Sí, si te das cuenta, primer escalón, segundo escalón, tercer escalón es una parte de una chacana. Ah, claro. Sí. ¿Ok? Y esta roca está uniéndose con una parte helicoidal. Mira esta construcción. Sí. Y está asemejando a esta forma, ¿ya? Y está conectándose con una roca que tiene la forma de un corazón. Ah, tienes razón, sí, tiene ¿Ya? la forma de un corazón. Entonces, cuando tú abres todos tus puntos de energía y tus chakras,
vas a llegar a entender qué es el amor. No, cuando Sixto Paz va a algunas expediciones hacia el Paititi, Sí. él encuentra grabados de piedras en forma de corazones. ¿Será una coincidencia? No lo sabemos, pero sí él encuentra corazones Sí, es en las verdad, rocas. sí. ¿Ya? No, y también hay corazones en Chachapoyas, en distintas partes del Perú, pinturas rupestres, ¿no? Ahí Claro. está, ¿no? Información acerca de este corazón, de esta forma de corazón, de esta piedra, arqueológicamente no lo tenemos. La parte de este muro en forma de energía tampoco lo tenemos con los arqueólogos, pero todo tipo de energía fluye en esa forma. Por eso es que la serpiente está representando a la energía, no al mundo donde dicen, al mundo de los muertos. Nada está muerto en esta vida, todo está fluyendo, ¿no? Claro, claro. Así Y digamos, si pudiéramos subir por estas escaleras, ¿hacia dónde daríamos? Estas escaleras nos está llevando a las próximas galerías, que serían habitaciones importantes para astrónomos, que nos vamos a acercar, pero si te das cuenta, la roca madre ha sido utilizada como base para construir el Templo del Sol en la parte superior. Vamos a poder apreciar también de que hay 3 tipos, por lo menos hasta 4 tipos de arquitectura en en todo Machu Picchu, ¿no? Por ejemplo, vemos el que es moldeado, un solo bloque, muy antiguo, que se puede ver en Kenko también, ¿no? En Kenko se puede ver, ¿no es cierto? Se ve en muchos lugares este tipo de construcción, donde una misma roca es utilizado para darle forma. Vemos los 3 escalones que está representando a los 3 niveles. Ah, están acá los 3, no los vi, hace un rato no los vi porque estaban hacia acá, ¿no? Sí. De ahí vemos los nichos con una perfección de trabajo muy fascinante, que también tenemos unas protuberancias que posiblemente ha sido para colgar algún tipo de adorno, ¿ok? Y seguidamente tenemos en la parte más adentro tenemos una roca madre que sale, que está tallada en 2 niveles. Puede ser que esté representando a la dualidad, o podemos, así como te había mencionado, durante todo el recorrido hemos visto bastantes rocas que están aflorando. Claro. Entonces posiblemente también esté representando a una estrella o constelación, ¿no? Muy bien, y no se puede entrar, generalmente lo cierran esto, ¿no? Sí, ahora lo abren solamente de 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Hemos tenido suerte de estar aquí. Sí, exacto. Bueno, aquí podemos ver el corte perfecto. Las 3, digamos, miren, la roca más antigua es esta. Sobre esta hay un dintel, como que parece que se hubiera caído, que se estuviera sosteniendo la cueva o el recinto sagrado. Luego tenemos una pared megalítica, y sobre esa pared megalítica está la arquitectura pre-inca también, ¿no? Ahí está, la podemos ver. Y más arriba, una refacción inca. Hacia arriba sí podemos ver la refacción inca, miren ustedes. Una pequeña refacción inca, diferente a otra arquitectura más antigua, aún mucho más antigua esta. Y esta es aún mucho más antigua. ¿Cómo se llamaría, Claudio? Mira, estamos en una de las habitaciones donde vemos un altar, y algunos de los estudiosos del lugar o arqueólogos
lo llaman la cama, una de las camas de los incas, ¿no? Pero más asemeja a un altar, ya que está cerca al Templo del Sol, y en esos días astronómicos ellos preparaban algún tipo de ofrendas para esos días astronómicos. Entonces, quiere decir que ha sido un lugar importante para los astrónomos, para su preparación en base a lo que podría ser días astronómicos, ¿no? Perfecto. Así es. Pero mal llamada la cama, entonces, le dicen. Bueno, en realidad es a ciencia cierta. No se sabe exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Vamos a entrar a la vivienda del Inca, donde la construcción es diferente. También hay algo parecido, donde sí los estudiosos ahí mencionan con gran certeza que ha sido la cama del Inca. Sí, Rafael, nos encontramos en el Templo al Agua, una fuente muy hermosa, labrada, donde no se puede ver el paso del agua porque está colapsando los muros, donde se veneraba al agua, ¿no? Y una de las ventanas grandes de este sector vendría a ser esta parte, donde posiblemente algún objeto o ídolo ha sido colocado, ya que si te das cuenta hay una base con unos orificios, que los orificios posiblemente ha servido para amarrar o atar este objeto. Cuando Jairam Bingham llega acá no encuentra nada y él pregunta a los campesinos si habían encontrado algo, tampoco dan evidencia, ¿no? Entonces lo que se presume es que solamente los incas de repente han podido colocar algún ídolo o objeto de oro. No estamos tal cual está, así tal y cual como Jairam Bingham lo ha encontrado, no sé, pero posiblemente en el tiempo de los incas ha tenido un techo, ¿no? Ha sido usado por los sacerdotes, los que estaban encargados para venerar culto al agua, ya que en este momento nos encontramos en el templo al agua. Si te das cuenta de la perfección de las piedras, no hay algún tipo de cemento entre las piedras. Tenemos un altar tallado en la roca in situ, ¿ok? Ahora el agua no está pasando por el acueducto, por la fuente que vemos. ¿Por qué? Porque los muros están colapsando, si te das cuenta. Es por eso que los arqueólogos han desviado el agua por este sector y está continuando a las otras fuentes. En Machu Picchu hay más o menos 16 fuentes. 16. Y la más hermosa es esta, ¿no? Por eso lo llamamos el templo al agua. En este muro podemos apreciar una de las piedras más pequeñas de Machu Picchu, tal igual como se observa en el Coricancha en Cusco, ¿okay? Así como te explicaba, en el Coricancha del Cusco asemejan que o dicen que era un orificio hecho por los lugareños en Cusco, ¿no? Y lo restauraron con una piedra pequeña, pero en Machu Picchu también tenemos una réplica de la piedra más pequeña en Machu Picchu, ¿no? Vendría a ser esta. Según los ingenieros civiles, aducen que cuando los incas estaban trabajando en sus muros, algunos de ellos hicieron errores y para suplir el error tuvieron que usar piedras pequeñas. Eso es la explicación que nos dan, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Pero nos está dando dos informaciones. Coricancha y como el templo del Sol acá nos da la información. Hay dos piedras pequeñas que se está replicando en los dos lugares, ¿no? Entonces ya no sería coincidencia. Sería un propósito más que todo, así es. Acá notamos arquitecturas totalmente diferentes, ¿no? Unos suavizados impresionantes, paredes megalíticas, probablemente reconstruidas. Aquí, claro, por ejemplo. No se habla de una reconstrucción, sino se habla de una restauración. De los incas, por parte de lo que ya encontraron. Bueno, ¿me decías que podía ser de los atlantes? Posiblemente ya la cultura atlante se había posesionado acá por el tipo de construcción que vamos a poder observar, porque este tipo de construcción se puede apreciarse en Egipto, se puede apreciarse en las islas de Pascua, se puede apreciar en Sacsayhuamán. Entonces quiere decir que esta cultura ha tenido un conocimiento con otras culturas.
Claro. Incluso se atreven a decir que los atlantes han empezado acá a trabajar y a construir. O en la Biblia a ellos se les conoce como los Nephilims, gente alta, más o menos 2 metros a más de altura, ya que después de este tipo de construcción vamos a ver piedras con un peso más de 200 toneladas. Igual estas son muy pesadas, ¿no? Igual son Y pesadas, podemos ver que sí, son sí. muy ajustadas, miren ustedes. Así es. Piedras perfectas y totalmente diferente un lado del otro. O sea, o el Inca involucionó, ¿no? No, es imposible que Claro. el estilo Inca involucione, ¿no? Porque esto es mucho más moderno. Claro, no, si No. hablamos de una evolución... Y si esto lo hicieron en 30, 40 o 50 años, tampoco, ¿no? A ver, estamos en un recinto... se puede caminar hasta acá, Sí, creo, sí. ¿no? Ya. Bueno, hasta acá nomás se puede pasar. Aquí. Esto habría sido una vivienda de un astrónomo. De un astrónomo con 2 niveles. Si te das cuenta, el tipo de construcción es perfecta a las anteriores. Ya, 2 niveles. O sea, acá había un techo. Un techo, así es. A ver, miren, ahí está. Aquí hubo un techo. Ya. Pero los bloques están movidos. Esto ha soportado un terremoto o algo. Terremoto, como te digo, en 1450 se hace un cálculo que ha habido un terremoto en esta zona y daña todas estas estructuras, ¿no? Y bueno, y este entonces es un ambiente astronómico. Un ambiente para un astrónomo. Para un astrónomo. O un personaje de alta jerarquía, ¿no? Ok. Hemos podido apreciar los sistemas de seguridad. Acá también apreciamos los sistemas de seguridad, pero más es diferente al anterior. Esta es una sola pieza de piedra tallada, ¿no? Tallada en uno solo. En la parte superior vemos el anillo, ¿ok? Quiere decir que esta parte ha sido el ingreso principal hacia el Templo del Sol. Ah, este era el ingreso principal. Sí, ya que por este lado tenemos un acceso de doble jamba. Acá vemos la doble jamba, ¿no es cierto? Exactamente, quiere decir que esto era el ingreso principal para llegar al templo del sol, ya que vemos la entrada con doble jamba, ¿no? Bueno, vemos más de la... Miren, a un lado, podemos ver muchos turistas también, pero a un lado vamos a ver una arquitectura, en el otro tipo de arquitectura, como si este sitio hubiera sido rezanado. To the second, and so on to the number 16. Take a look of this and how they attach the roof or the wooden. Muy bien, seguimos recorriendo Machu Picchu. Cusco. La casa del Inca. Así es, vemos en esta roca un orificio, Ah, mira. donde posiblemente se colocaba algún tipo de antorcha para iluminar en la noche, ¿no? Ya que ellos tenían que disponer de algún tipo de elemento para iluminar y usaban el cebo de la llama como energía, ¿no? Como combustible, y el pelaje de la llama para hacer el fuego, ¿no? Y de esa forma podían iluminar Machu Picchu, ¿no? Ah, mira. Estamos con Claudia, hemos llegado a la casa del Inca. Así es, nos aproximamos por acá, por favor. A ver, vamos a venir por acá. Oh, ya está, llegamos por fin. Aquí tenemos un altar con 2 nichos donde posiblemente han sido colocados algunos objetos representando la dualidad. Algunos arqueólogos lo llaman estos morteros como espejos astronómicos, y hay otras evidencias que muestran que estos objetos o estos morteros eran para moler granos, ¿ok? Y vamos a pasar a una de las habitaciones de, A ver. de los incas. Ya. Con el reflejo del sol puedes ver cuando está
cuando está el cielo despejado puedes ver el reflejo del sol ahí. Ah, ¿no? acá se ve el reflejo del sol. Sí, pero hay otro cuarto, otra habitación que vamos a ver casi los mismos elementos donde el reflejo del sol es más Y perfecto. esto creo que tenía forma de algo, de un puma, de un cóndor, no recuerdo. En realidad no podemos asemejar algún tipo de figura. De una llama, dicen, ¿no? Así. Sí, podría ser algún tipo de figura. De figura, dicen. Aparte lo llaman la cama del Inca. La cama del Inca, que esta habitación está conectando con un baño. Las pequeñas habitaciones han sido utilizadas como baños que tienen drenajes. En Europa los castillos no disponían de estos sistemas y ya entonces para ese tiempo ya la cultura inca ya estaba avanzada, ¿no? Ya, Es como un desagüe. como un desagüe, pero sí se lo denomina el baño, ¿no? El baño de esta habitación, ¿no? Y está conectando con drenajes, ¿no? Por ejemplo, en esta construcción, en esta esquina, podemos apreciar cómo la piedra ha sido moldeado como si fuera una plastilina, ¿no? Una misma roca para hacer una esquina, ¿no? Que también vamos a poder apreciarlo en el Templo de las Tres Ventanas, donde la piedra ya es más grande que esta, ¿no? Ah, incluso más grande, pero esto es como que lo hubieran doblado, ¿no? Como que lo hubieran doblado como Claro, lo que tú dices, como una la plastilina. plastilina, exactamente. Que también se ve en Sacsayhuamán esto, ¿no? En Sacsayhuamán se repite, ¿no? Hatun Rumillo. Las 12 ángulos ahí afuera. Hay un dintel ahí caído. Y está medio brilloso, me parece. No. Es que No. es el desgaste, tanto caminar. Desgaste, ¿no? Sí, eso es desgaste. Mira el dintel en la parte superior de la entrada, una piedra más o menos que podría pesar más o menos unas... ¿Cuánto pesa esa piedra? más o menos se calcula de unos 70 a 100 toneladas, ¿no? 100 toneladas esa piedra. Y para subir a ese nivel ellos tenían que poner inclinaciones tenían que acumular tierra o algún tipo de nivel y empujando podían llegar. Eso es la explicación que los arqueólogos nos dan, ¿no? ¿Como terrazas? Claro, como terrazas. Una inclinación de tierra, ¿no? Gradiente, ¿no? Se acumulaban tierra y en un nivel como una rampa. Como una rampa, las famosas rampas, claro. Claro, empujaban y una vez colocada ahí, quitaban esa rampa, ¿no? Esa es una teoría de cómo han podido cargar, porque... O sea, nosotros en nuestra época necesitamos máquinas. Claro, hace como 3 años en Suiza se inventó una grúa que puede cargar 250 toneladas. Eso es recientemente. Ya. Pero hablamos de 600 años. Llegar a esta tecnología es difícil, pues. Estamos en un nuevo recinto aquí. Sí, exactamente, podemos apreciar los cimientos en la parte baja, donde nos está indicando que la parte izquierda y derecha son unos cimientos pre-incas, y al frente nos indica es inca. Me mencionabas hace rato, por ejemplo, que
en la construcción rústica es después de los incas. Sí. Hay una mezcla de técnicas, tanto en Cusco como en Machu Picchu. Ya, sí. Entonces, quiere decir que pre-incas ya estaban aquí. Sus cimientos se hacían de esta forma, rústicamente, y los incas empezaron a perfeccionar con este estilo. Si te das cuenta, esta pared es más perfecta que esta. Y ya para continuar en la parte superior, los incas ya trabajaban rústicamente, ya que el trabajo demandaba más tiempo y era más difícil. Entonces los incas han combinado, ¿no?, lo pre-inca y lo inca. Y toda esta tecnología y este conocimiento los incas lo han tomado de culturas pre-incas, pues. Ok, Rafael, en estos momentos estamos en el cuarto de los espejos astronómicos. En un momento Hiram Bingham lo llamó el cuarto de los morteros, donde él tenía la idea que estos objetos servían para moler granos. Pero con los estudios que se ha hecho, hemos llegado a una conclusión que ha servido para mirar el movimiento del Sol, de la Luna, constelaciones. Quiere decir que esta habitación no tenía techo, estaba abierto. Si te das cuenta y te aproximas, tú te puedes ver, como tu reflejo se puede verse. Cuando el cielo está despejado, se puede apreciar el movimiento del Sol, ¿no? En diferente momento, diferente punto, ¿no? ¿Por qué tenemos dos? Porque se está repitiendo una vez más la dualidad, el equilibrio. Y algunos aducen que el espejo del lado derecho está representando al Huayna Picchu y el lado izquierdo a la montaña Machu Picchu. Si te das cuenta también, las entradas tienen tres niveles de la Pachamama, ¿no? Categorizado en la serpiente, el puma, el cóndor.
¿no? Mira, acá apreciamos un sistema de seguridad muy diferente a los otros. Puedes poner tu mano y en la parte detrás de esta roca ha sido tallada una protuberancia, ¿no? Puedes sentirlo, ¿no? Ah, sí, mira, qué loco. En una colina artificial de andenes y terrazas, el Intihuatana muestra su aguja de piedra intacta, prueba de que no llegaron hasta allí los furiosos extirpadores de idolatrías que rompieron cuanto encontraban a su paso. Esta piedra sagrada es un bloque granítico tallado en varios planos y coronado por un prisma cuadrangular que parece guardar una cierta relación de equilibrio y complementariedad con el Apu de enfrente, conocido como el Cerro Nuevo, Cerro Joven o Huayna Picchu. Algunos investigadores han llegado a considerarlo como si fuera un objeto gnomónico, un instrumento de astronomía para medir el tiempo, determinado por la altura del Sol según la dirección y la longitud de la sombra proyectada desde las alturas de Machu Picchu. Su ubicación elevada hace de esta piedra un lugar óptimo para realizar observaciones astronómicas. Estamos en el Intihuatana, donde normalmente se le conoce como el reloj solar, donde los incas podían ver los días astronómicos como solsticios, equinoccios, especialmente el solsticio de invierno, que va a suceder en unos pocos días, que es el 21 de junio. El astrónomo se colocaba en la parte plana, donde podemos ver que tiene la forma posiblemente de un animal, por si te das cuenta. Ah, sí, de acá sí parece. Es el cuerpo, esta parte es la cola. Y la parte que está orientado hacia hidroeléctrica vendría a ser la cabeza. ¿Qué es como un puma? ¿Tú crees? ¿O como un qué? Puma podría ser hasta una llama, y en una de las esquinas está tallado un orificio, ¿no? Y en el 21 de junio ese orificio va a ser iluminado tal igual como lo podríamos ver en la foto. Y parece un ojo, ¿no? Sí, es como un ojo. Los incas posiblemente lo han tallado para marcar los días astronómicos. Y es más preciso en el 21 de junio. Y es más preciso en el 21 de junio. Algunos investigadores han señalado la posibilidad de que los incas a menudo esculpieran siguiendo modelos naturales próximos. Como puede observarse en la imagen, el Intihuatana podría copiar la forma de la montaña Huayna Picchu que se encuentra detrás. ¿La roca sagrada? Sí, si te paras en este punto vas a poder ver la misma forma de la montaña que está en la parte de atrás, que debería ser el Yananti, ¿no? Entonces, hemos visto ya 3 maquetas y vendría a ser otra maqueta de la montaña que está en la parte de atrás. ¿Lo puedes observar? Sí, claro que sí. También tenemos una segunda teoría acerca de esta roca que está representando al cuy. Si te das cuenta, el cuy vendría a ser la cabeza, donde está empezando. Sí, se le ve bien. Y el cuerpo en la parte de atrás. En comunidades campesinas todavía y algunos chamanes usan cuy, ¿no? Para curar algunas enfermedades o hacer algún tipo de ritos, rituales, como algunos podrían llamar brujería o algún tipo de esas cosas, ¿no? A ver, esta es una maqueta de Huayna Picchu. No, de todo Machu Picchu. De todo Machu Picchu esta es. Sí, tiene la misma forma, ¿no? Si te das cuenta. Ya, sí. Y hay un ¿Dónde altar, sería? ¿no? A ver. Este es un altar y esta vendría la pequeña Huayna Picchu. La que está atrás, la montaña de Putucusi. Y esta parte sería el Machu Picchu. Y el río, ¿no?
Bueno amigos, vamos a llegar a donde está originalmente y ya no está, Está la base la de- huanca, ¿no? Pero como le dicen acá creo, el obelisco. Claro, que era más o menos 2 metros, un poco más. Y la gente, En los años 70-80, la sí. gente de dinero venía a visitar Machu Picchu en helicóptero, y para que aterrice el helicóptero lo bajaron el obelisco, ¿no? Ah, o sea, fue por sí. esa finalidad que lo... Sí, posiblemente este obelisco ha tenido la función, ha estado relacionado con el Intihuatana, ¿no? Para marcar esos días astronómicos, ¿no? Ah, qué crimen. ¿Y dónde estará el obelisco ahora? No hay información exacta de este obelisco. No tenemos indicios de su lugar, el lugar donde se esté guardando, ¿no? Esta piedra, ¿no? Este obelisco. Y estaba alineado con el Putucusi. Estaba alineado con el Putucusi, así como te digo, posiblemente tenía una relación con el Intihuatana y con algunas montañas, ¿no? Sadir Milla. Él menciona a esta roca, ¿no? Como el sapo, ¿no? Ah, él sí lo reconoce entonces como el sapo. Así es. Este es el ojo, la cabeza y el cuerpo, ¿no? Sí, se ve. Se ve claramente. ¿Qué sentido tendría este sapo? ¿Para qué? El sapo viene a representar la fertilidad de un buen terreno. Si tienes sapos en un lugar de cultivo, la producción va a ser de buena calidad, ya que el sapo aniquila los insectos dañinos del lugar, ¿no? Ok. Por eso es que los incas rendían culto y respetaban al sapo, ¿no? Hoy en día, si no hay sapos en tu lugar de cultivo, en una chacra, como se puede decir, quiere decir que se está utilizando bastantes químicos o fertilizantes. Estamos en un laboratorio agrícola, Tal ¿ya? igual como se puede ver en Moray. Ah, ¿es igual que Moray? Sí, pero en este caso no son circunferencias o círculos. Ah, Ok, mira. en esta parte son ya cuadrados. Pero si te das cuenta, el nivel de terrazas es diferente a la otra, ¿no? Donde acá aclimataban, manipulaban las semillas para tener y obtener una buena calidad de semillas y así poder plantarlo en los lugares de cultivo. Si hoy en día hay una empresa en Estados Unidos que se llama Monsanto, ellos Sí. han manipulado las semillas, han hecho semillas Transgénicas, claro. transgénicas. De esa forma ellos quieren controlar el mundo, ¿no? Pero los incas hacían una mejor calidad de semilla, obtenían unos buenos granos, no para controlar el mundo, sino para dar Alimento al mundo. para dar alimento a toda una, se podría decir a todo el mundo, ¿no? No controlar, ¿no? Es por eso que han llegado a más de 2000 variedades de papa, ¿no? Desde el nivel del mar. Hoy en día la NASA está aclimatando semillas en el desierto de Perú para las nuevas expediciones hacia Marte, ¿no? ¿Y qué cosas sembraban acá? Me dices, papa. Bueno, han aclimatado papa, maíz, quinoa, frijoles, todo ese tipo de semillas, ¿no? Y acá, si te das cuenta, esta roca está como si estaría bloqueando el camino, pero no está bloqueando el camino. Información acerca de esta roca no lo hay con ningún arqueólogo, pero yo pienso que los incas a esta roca lo daban a conocer como la representación de la vida. ¿Por qué? Si te das cuenta, A ver, ¿por qué es la representación de la vida? esta misma roca está saliendo como si sería Sí, una planta. miren cómo sale la roca. Ahí está. Sí, como que fuera una planta. Así es. Ya que este lugar ha sido un lugar de aclimatación de semillas, entonces donde la vida se origina, ¿no? ¿Qué tan diferente es el muro llegando hasta esa roca? Si te das cuenta, la misma roca ha tenido un propósito y está aflorando, Sí. ¿no? Como si estaría Tienes razón, creciendo. sí. Bueno, ¿cómo se llama este sector? ¿Tiene nombre? No. Sí, lo llamamos el lugar agrícola, el laboratorio agrícola, ¿no? Lugar de aclimatización de semillas.
Y a la parte derecha, en esta parte podemos apreciar viviendas pequeñas. Si te das cuenta, la roca ha sido tallada en 3 niveles, 1, 2 y 3. Debajo de esa roca hay una habitación. Para entrar a la habitación podemos ver la entrada. Ah, ¿se puede entrar? Bueno, no, ahora no se puede, se podía entrar, ¿no? Muchos lo denominan esto el barrio de los enanos, ¿no? Mientras que en Europa los enanos eran considerados gente de circo, en esta parte les consideraban gente especial y se les entrenaba para la astronomía, sí, se les entrenaba para la arquitectura, eran ingenieros civiles o chamanes, ¿no? Entonces aquí en esta parte de Esa también, ahí. toda esa parte, ¿no? Toda esa parte. Y se considera, ¿no? En esta parte de este hemisferio se les consideraba gente muy importante. ¿Por qué? Porque en 1000 o 2000 personas habían algunos 2 o un enano, ¿no? Por eso era considerado algo especial, ¿no? Y por ejemplo, la gente que nacía con los labios liporinos, también se les daba un trato especial, ¿no? Son ventanitas, ¿no? Si te das cuenta, las habitaciones son pequeñas y los nichos están cerca al piso, ¿no? No están tan altos, ¿no? Ay, mira. Era para que pongan ahí sus ropitas, sus cositas. Claro, las cosas que necesitaban colocar, ¿no? Pero en este caso son ventanas, ¿no? Que están orientadas hacia el este. En la parte izquierda es un nicho, ¿no?
Un claro ejemplo cómo los incas cortaban la piedra con cinceles, pero esto no es inca original, ha sido una muestra que un arqueólogo lo trató de demostrar cómo los incas cortaban, ¿no? Sí, no podemos decir que... Claro, porque muchos dicen que así cortaban los incas, esa era la forma inca, pero en realidad no lo han hecho los incas. No lo han hecho los incas, sí. Lo hizo un arqueólogo. Un arqueólogo tratando de mostrar y enseñar cómo los incas cortaban, ¿no? Mira. Así es. Ahora, le dicen esto caos granítico. El caos granítico existe. Porque claro, si te das cuenta. era la forma en cómo ellos extraían, dice, por medio de un caos, o sea, no con una planificación. El caos granítico ya existió, ¿no? Antes que los incas se asentaron acá y aprovecharon desde este punto para construir sus viviendas, ¿no? Posiblemente con los terremotos, como Brian Foster lo menciona, que hubo un terremoto hace más o menos 12.000 años. Sí. Esto se originó a consecuencia de ese terremoto, pues este caos granítico. Ah, ok. Y los incas lo aprovecharon, ¿no? Y por eso es que hoy en día lo llamamos la cantera, ¿no? La cantera, muy bien. Muy bien, amigos, esta es la cantera. Seguimos avanzando entonces en nuestra búsqueda de la verdad. Las Tres Ventanas. A pesar de su nombre, el Templo de las Tres Ventanas poseía originalmente 5 aberturas. Las de los extremos fueron rellenadas y convertidas en nichos por los propios incas. Las ventanas son las más grandes de todas las construidas por los incas. Miden 1.9 metros de alto. Entre las ventanas se han encontrado fragmentos de cerámica que podrían indicar la rotura ceremonial de vasijas y queros. Este nombre fue denominado por Hiram Bingham, el Templo de las Tres Ventanas, y apreciamos acá el patapata o chacana, ¿no? De los 3 niveles, ¿ok? Con la proyección de sol en los días de iluminación con bastante sol, esta forma de chacana va a iluminar y va a formar la otra parte, que quiere decir la parte física y la parte espiritual, que vendría a ser la sombra, ¿no? Claro, sí escuché eso, o sea. Sí, exactamente. Todo este conocimiento, como te digo, Rafael, ha sido tomada por los incas de culturas pre-incas. Por ejemplo, en las líneas de Nazca podemos apreciar en esta fotografía la cruz en 2 niveles, ¿ok? Y alrededor la circunferencia, que vendría a ser el valor de pi. Okay, este número lo han conocido bien los incas perfectamente en la estructura de la chacana, porque la chacana tiene 4 esquinas y 4 esquinas, cada esquina tiene 90 grados y los cuatro lados hacen 360 grados. Okay, y te das cuenta que la construcción de esta vivienda es piedra y piedra, no hay barro, no hay cemento entre las piedras, ¿no?
Llegar a este nivel de construcción implica mucho trabajo, demanda bastante tipo de conocimiento de ingeniería civil. Si te das cuenta, en la esquina de esta vivienda, en la esquina, es una sola roca que ha sido utilizada para hacer la esquina, ¿no? O sea, ellos han utilizado la piedra a la forma que han querido. O sea, es difícil, pues, en estos días llegar a eso. Claro, ¿Okay? Claro que sí. Entonces, pasaremos Sí, acá, pasaremos aquí. acá al templo principal. El templo principal, donde una de las partes está colapsando. En el 2005 científicos de Japón hicieron investigación en este punto. Gracias a esta investigación se pudieron dar cuenta que Machu Picchu está asentándose 2 milímetros cada año, producto de la filtración del agua. Es por eso que los turistas están prohibidos traer bastones, porque los bastones hacen hoyos cuando la lluvia cae, filtra el agua y algunos muros colapsan. Porque si te das cuenta, toda la construcción es antisísmica, pues claro que ha pasado muchos terremotos y han dañado algunas estructuras. Según los arqueólogos, en esta parte, en esta piedra, como si fuera una mesa grande, sacrificaban algunos animales, más que todo la llama, ¿no? La llama negra. Los nichos que ha servido para poner los ídolos más importantes de este lugar. ¿Eso todavía se puede decir que es una Intihuatana? Esto no, el Intihuatana está en la parte superior. Claro, pero ¿esto no le servía también como un Intihuatana? No. ¿Es parte de esas rocas que nos mostrabas? Esta roca está representando a la constelación de la Cruz del Sur. La constelación de la Cruz del Sur está formada por 4 estrellas y las 4 estrellas están orientando a los 4 puntos cardinales. Si tú pones aquí una brújula, tu brújula va a apuntar a las 4 esquinas exactamente. Yeah. Esto no es una coincidencia, sino que los incas lo han tallado porque sabían que esas 4 estrellas se estaba orientando a los 4 puntos cardinales. Esta roca está representando a la constelación de la Cruz del Sur y esta vendría a ser esta esquina, el este, el oeste, el sur y el norte. Es exactamente, o sea, igual. Sí, si ustedes tienen en el celular una brújula, les va a dar exactamente. Sí, esta roca pesa más o menos 200 toneladas o más. Y por el otro lado, por la parte de dentro, hemos apreciado que la estructura está tallada en 3 niveles para darnos una idea de una cruz, pero por afuera no. Entonces ellos estaban dándonos información que recién se está rescatando, que también lo vamos a poder apreciar aquí. Si te das cuenta, 1, 2 y 3, y en esta parte 1, 2 y 3. Si tú la unes las dos, tienes la Cruz del Sur, no, la chacana, ¿okay? La mitad de una chacana. Esta piedra más o menos tiene más de 30 ángulos. 30 ángulos. 30 ángulos. Lo que me preguntabas hace rato de las piedras, cuando, por ejemplo, dentro de esta piedra granítica hay bastante mármol, ¿no? Cuarzo.
¿no? Mira. Son piedras intrusivas, ¿no? Entonces, de acuerdo a los arqueólogos, ¿por qué los ángulos o los ingenieros civiles es para conectar como engranajes? Porque en la piedra de los 12 ángulos nos dicen que está representando a los 12 meses del año, está representando a los 12 barrios que existía, pero acá hay más de 30 y solamente no tenemos información de esos ángulos, ¿no? Entonces quiere decir, los ángulos son una coincidencia, pero han sido más utilizados para engranar a otras piedras. Machu Picchu destaca sobremanera por la alta calidad del trabajo de cantería, el modo de tallar las piedras, en algunos casos ciclópeas, y el ajuste perfecto en muros, tanto en la superficie como lateralmente. Causó admiración a los españoles. Los arquitectos y albañiles incas debían ser profesionales a cuenta del Estado. La mano de obra por mita o turno de trabajo se componía de miles de picapedreros que iban machacando unas piedras con otras más duras para transportar los grandes bloques. Desde la cantera de la zona de trabajo había que tirar de las cuerdas de fibras con las que estos estaban sujetos a lo largo de unos 30 kilómetros aproximadamente. Así se arrastraban sobre rodillos de madera y se utilizaban rampas de piedra para subirlas. Las piedras pequeñas podían ser cargadas a lomo de llamas y espalda de hombres con técnicas básicas como la plomada y herramientas básicas como el martillo y el hacha de piedra. Se procedía al desgaste de los bloques y al perfeccionamiento de las piedras para irlas insertando en los muros de las casas y las andererías, acomodándolos en la antigua estructura legada por los atlantes o lemures, como piensan algunos estudiosos, y leyendas que aún se cuentan por aquí. Incluso los incas utilizaron las ciclópeas rocas como dinteles o para reacomodar nuevos edificios. Se puede apreciar cómo hay dos tipos de arquitectura. Una es explicada completamente por esta teoría. Sin embargo, para el caso de las piedras gigantescas y de pesos descomunales, hay muchos problemas. Tan solo les dejamos una pregunta: ¿cómo es que miles de personas podían entrar y jalar piedras tan grandes en una ciudadela de caminos tan pequeños? ¿Cómo ensamblaron los bloques de piedra? Aunque se conoce de qué modo los pueblos andinos pulían las piedras, los propios incas conservaban tradiciones orales de contenido sobrenatural. Una de ellas habla del pájaro Cacaglu, conocedor de la fórmula para ablandar las rocas y así darles forma más fácilmente. Un dios inca, cuenta la leyenda, le arrancó la lengua para evitar que el secreto se divulgase. Otra explicación tradicional cuenta que los sabios incas conocían un preparado denominado ayaconchi, hecho a partir del jugo de ciertas plantas misteriosas que tenía la virtud de ablandar las piedras para moldearlas con mayor facilidad. Algunas personas consideran verosímil esta tradición y han lanzado hipótesis sobre qué plantas de la región andina tendrían esa cualidad. Sin duda, la piedra aquella ganó la altura y venció la cumbre sobre el hombro de esos gigantes de músculo acerado, capaces de torcer la marcha de los astros. O fue tal vez, como dice la leyenda, que los dioses revelaron la prodigiosa mezcla capaz de convertir la piedra en dócil barro, mientras Achancaray, la más bella de las vírgenes del convento del sol, hacía crecer, protegida por la tibieza de sus manos, la famosa coca acuyi que disipaba el cansancio, daba nuevos bríos y adormecía la sed y el hambre. Hojas mágicas que dieron vigor a los constructores de la ciudadela adoratorio.
Machu Picchu fue la ciudad perdida de los incas por excelencia, pero no fue la única. Recientes estudios han demostrado que luego de la persecución a los incas, muchos de ellos buscaron refugiarse en ciudadelas como Choquequirao. Otras, sin embargo, se encuentran perdidas en la bruma de la historia, como la mítica, pero real, ciudad del Paititi. Según el investigador Brian Foster, el motivo por el cual Machu Picchu fue olvidada por el pueblo incaico en la selva alta del Perú es que siempre permaneció oculta al público. Nadie que no fuera del entorno real del Inca sabía de su existencia. Ellos trataron de mantener este secreto y así fue. El Inca y las familias reales fueron las encargadas de mantener este secreto, cayendo en el olvido. Por eso el pueblo mismo carecía de la ubicación exacta de esta yacta. Los incas no fueron los fundadores originales de Machu Picchu. Ellos encontraron, al igual que lo hicieron con Sacsayhuaman u Ollantaytambo en el Cusco, las ruinas de una ciudad megalítica mucho más antigua que ellos por varios milenios. Para Brian Foster, el complicado y ciclópeo trabajo en la piedra no pudo haber sido realizado con las herramientas que poseían los incas. Afirma que es innegable que el 90% de Machu Picchu fue construido por el Inca, pero lo más intrigante es ese 10% que precedió a la arquitectura incaica, y esa es la construcción megalítica. El investigador de alienígenas ancestrales de History Channel se ha percatado que todos los caminos que unen y permiten el tránsito por la antigua ciudad de Machu Picchu apuntan directamente al núcleo de la construcción megalítica, y eso puede decirnos que lo megalítico es lo más antiguo, no solo por el tamaño, sino porque su precisión va más allá del nivel de las herramientas de bronce, piedra y martillos de cabeza de meteoritos, principales pero rudimentarias herramientas incas, aunque señala que igualmente es admirable el trabajo de restauración que presenta Machu Picchu, provista de estética, armonía y belleza. Sin embargo, no debemos olvidar que sobre este trabajo, como base, se utilizó la arquitectura milenaria encontrada por los incas. ¿Erigieron Machu Picchu los atlantes? Creer la teoría de los atlantes significa dejar de lado las fechas de datación hasta ahora utilizadas por los científicos, que estiman su construcción en alrededor del año 1450 de nuestra era, y fechar su edificación en un tiempo mítico de hace más de 2000 años. Quienes sostienen esta idea suelen relacionar directamente la destrucción del hipotético continente de la Atlántida con la aparición de las grandes culturas andinas. Así, al hundirse la Atlántida por efecto de la colisión de un cometa, según algunos, o bien por causa de alguna fuerza nuclear, según otros, los sobrevivientes llegaron a los Andes, donde construyeron una civilización con rasgos comunes a la que acababa de ser destruida. Obra de los lemurios. La hipótesis de los lemurios es similar a la de los atlantes, solo que se sitúa en el continente de Lemuria, surgido de la especulación del zoólogo inglés Philip Sclater a mediados del siglo XIX, y que se ubicó en el Océano Índico. Con Lemuria, Sclater intentó dar explicación a la similitud entre especies animales endémicas de África y la India, con la aparición de la teoría de las placas tectónicas y la deriva continental a comienzos del siglo XX. La ciencia descartó este supuesto continente desaparecido. Sin embargo, una plétora de espiritistas y personajes del ocultismo le dieron un sentido mítico e hicieron de los lemures una civilización extraordinaria que, al hundirse su continente, emigró a los Andes, donde habrían erigido grandes monumentos como Tiahuanacu y Machu Picchu. Pero ¿cuál podría ser el verdadero significado de la palabra Machu Picchu? Pues quizás el misterio pueda resolverse y esté intrínsecamente ligado a su nombre en quechua.
Brian Foster apunta que los incas encontraron algo muy importante en este lugar. Machu Picchu es el nombre que nos llega de los lejanos ecos del pasado y significa antigua montaña. Es una obvia referencia y reverencia a una antigua civilización encontrada, y es allí mismo donde los incas, con gran respeto, trataron de erigir una de las ciudadelas más hermosas del planeta Tierra. La toma de Cusco por los españoles en noviembre de 1533 sentenció la decadencia de la ciudad de Machu Picchu. Después de 1550, ya deshabitada, pudo ser pasto de un incendio durante la expedición militar contra las idolatrías. Se cree que los pocos habitantes que quedaban en Machu Picchu hacia 1540 se ausentaron rápidamente para huir del riesgo de toparse con los españoles. Las tropas invasoras habían empezado a penetrar en la zona de Vilcabamba, próxima al santuario, donde tomó refugio el grueso de la resistencia incaica. Sin embargo, hay que hilar muy fino para encontrar crónicas de la época que permitan siquiera vestir de un modo correcto la historia de la gloria, la caída y el olvido de este lugar sagrado. Los quipus, que suplían la falta de escritura de los incas, compuestos de ramales de cuerdas con diversos nudos y varios colores, tampoco sirvieron de ayuda. Este sistema permanece en gran medida indescifrable y nunca se logró desentrañar nada relativo a Machu Picchu. Es bien conocida por la arqueología andina la práctica incaica de reflejar aspectos de la naturaleza en sus construcciones. En Machu Picchu, distintas rocas sagradas han sido moldeadas a imagen de montañas cercanas. El ejemplo más evidente, no obstante, es el diseño de la capital de los incas, Cusco, cuyo plano recuerda la figura de un puma. La práctica de realizar edificaciones según un modelo natural o mítico es, por otra parte, frecuente en numerosas civilizaciones de la antigüedad. Tomando estos antecedentes, algunos autores, como Fernando y Edgar Elorrieta Salazar, consideran que Machu Picchu siguió el mismo patrón y ven en la estructura de la ciudadela distintas figuras animales, un reptil, un puma y un cóndor, según el ángulo de visión y el área considerada. La hipótesis, aunque no tiene consenso en la comunidad científica, está de acuerdo con el valor cósmico de estos animales en el mundo andino: reptil, inframundo, puma, tierra, cóndor, cielo. Podemos apreciar la cabeza de una llama, la cabeza, el cuello y la oreja, ¿no? Sí, increíble. ¿No? Hay muchas figuras en las estructuras incas, ¿no? Sí. Como te digo, bastante. Habría que ver un poquito más de lejos el puma, ¿no? El puma mañana lo vamos a poder observar. De repente de la parte de allá, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pero a ver, vamos a filmar una filmadita. Entonces, queridos amigos, estamos llegando al final. Te agradecemos mucho, Claudio, por estos días que han sido fantásticos aquí, conociendo
todo Machu Picchu. Bueno, como último punto, no sé si nos puedes explicar un poquito ya el Templo del Cóndor, que sigue con la restricción de que no se puede entrar, ¿no? Exactamente, estamos cerca del Templo del Cóndor, pero no podemos verlo en su magnitud. Podemos ver, ¿no?, una pequeña parte del cuerpo, está sobre el piso, y la cabeza, que está tallada, y la parte circular que vendría a ser el cuello, ¿no? Entonces, en este caso nos estaría dando a conocer que es macho, porque los machos tienen un collarín, ¿no? Y esta viene a ser esta roca que vemos en este sector, vendría a ser una de las alas, y la otra ala está al otro lado que no podemos ver, ¿no? Está en esta posición, en posición este. Ok, en la parte superior vemos de estas rocas algunas construcciones que han sido, por el otro lado se puede observar, son nichos donde eran colocados algunas momias, ya que el cóndor carga el espíritu hacia el próximo nivel, ¿no? Entonces, Hiram Bingham aducía a este sector como la cárcel de Machu Picchu, pero eso ha sido... ¿Cárcel? ¿Por qué le decía la cárcel? Ya que en los nichos, que no se observa desde este punto, hay unos agujeros. Él aducía que en los agujeros los prisioneros eran colocados, las manos pasaban por los agujeros, ¿no?, de los prisioneros, y eran colocadas en esta forma, ¿no? Esa idea se ha despertado. Pero está mal, esa idea no es. Ya no es, porque ha sido, así como te he mencionado anteriormente, la cultura inca ha sido una de las culturas sin prisioneros, sin esclavos y sin mendigos, ¿no? Así es. Entonces, incluso las personas que nacían, que hoy día, por ejemplo, que tanto estamos tratando de crear conciencia de que no hay que hacer bullying a estas personas, por decir, o que han sido postergadas, relegadas por nuestra sociedad ya occidentalizada en el imperio, no era así, como nos decías. No era así, como te indiqué, los que tenían deformaciones físicas se les consideraba importante, ¿no? Se les consideraba en otra etapa como más... como algo muy importante. Entonces se les entrenaba para la arquitectura, para la astronomía, para la chamanería, para diferentes tipos. Entonces, así como te había mencionado, Europa esa gente los discriminaba, pero en esta parte les daban mayor importancia, ¿no? Entonces estamos llegando al final de nuestro recorrido. De hecho, bueno, hay muchas cosas que ver en Machu Picchu. Cada viaje realmente lo hace ver diferente. Tenemos la misma sensación que nos invadió al recorrer Ollantaytambo, ¿no? Que un 10%, tal vez un 5%, no sé, tal vez mucho menos, es de origen antediluviano, atlante, o como quieran ustedes entenderlo, ¿no? Ahí podemos ver el templo de las tres ventanas, podemos ver estas estructuras megalíticas que pesan toneladas, y alrededor de ellas, como custodiando todo el sector, otro tipo de arquitectura más rústica, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con la hipótesis de que esto sea realmente lo inca, sino es al revés, ¿no? O sea, las estructuras que podemos ver refaccionadas de los incas están hacia los lados de arriba, ¿no? Bueno, van a poder ver en algunas otras partes que hemos mostrado a lo largo del video, y hay otras hipótesis también que se están dando de que los incas sí reacomodaron algunas cosas, llevaron algunas piedras a otros lugares. Es casi muy parecido a Ollantaytambo. Y bueno, con esto nos despedimos, que realmente sí creemos que existió otra humanidad, una humanidad pretérita, como nos dice nuestro guía hace un momento, nos estaba hablando de los atlantes, ¿no? Probablemente esta supercivilización que sí tenía la capacidad de mover toneladas, que pudo haber dejado y legado a los incas, obviamente, que lo refaccionaron, lo utilizaron, lo glorificaron, y también tuvieron, no negamos que los incas tuvieron una gran mano para poder, y conocimientos esotéricos y de ingeniería para hacer sus cosas, pero no todas las estructuras que vemos y que el uso que le han dado los incas realmente ha sido de los incas, ¿no? Originalmente, ¿no? Rituales oriundos, sino hay cosas que desconocemos totalmente para qué sirvieron, para qué fueron diseñadas, y aún mucho menos tenemos idea de cómo lo hicieron, y estamos totalmente convencidos después de visitar estas ciclópeas estructuras que existió otra humanidad.
Machu Picchu. Sus restos han sido objeto del saqueo y el robo, pero el fuego de su espíritu permanece en la ciudad sagrada, edificada a pulso en el Cerro Viejo, para que los antiguos peruanos pudieran dialogar frente a frente con sus dioses. Y hacia allí vamos. Quedan aún muchas más preguntas que hacer. Sin duda, cada viaje a Machu Picchu nos revela una nueva característica, una nueva perspectiva o algún detalle que pasamos por alto. Cada visita lo cambia todo y nos muestra algo diferente. Y aunque los estudios nos revelan algunas respuestas sobre el enigma, a la par surgen nuevas preguntas. Solo de una cosa podemos tener certeza: Machu Picchu continuará siendo un lugar misterioso por muchos años.